tardes. Tengo el agrado de presentar a Andrés Navas de la USACH, que hoy día nos va a hablar de distorsión asintótica de diffeomorfismos unidimensionales y aplicaciones. Voy a tratar de hacer un panorama histórico de qué se trata este asunto. Al final voy a hablar de un resultado nuevo, si me alcanza el tiempo. Entonces voy a empezar con un gran nombre, el creador de los sistemas dinámicos. Para concretizar, matemáticamente, un sistema dinámico es cualquier cosa que evoluciona, pero si uno lo quiere concretizar dinámicamente en el estudio de qué pasa con la transformación de un espacio en sí mismo, pensar dinámicamente, es decir, yo no voy a considerar la transformación, sino que voy a considerar su iterado. Y quiero ver qué es lo que va pasando a lo largo de la iteración. ¿Okay? Esta es una buena notación, esto es F o F n veces y lo voy a dejar así más fácil. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la órbita de un punto va a ser el conjunto de puntos de la forma f a la n de x con n, bueno, si la aplicación es invertible uno la toma con n en z, si no es invertible con n positivo, ¿okay? Mayor o igual a 0, como quiera. Entonces a uno le interesa saber qué es lo que pasa esencialmente con las transformaciones, con los puntos, a dónde van, los puntos se acumulan, quedan dando vueltas, cómo se forman nubes de puntos, etc. Ok, Poincaré se dio cuenta. Bueno, esta es una axiomatización porque estoy pensando aquí en un sistema dinámico discreto, es decir, dado por una aplicación, también puedo pensar en un sistema dinámico continuo que es dado por una ecuación diferencial, y de hecho ese es el origen de los sistemas dinámicos. Es pensar en la solución de una ecuación diferencial como una transformación del espacio de fase en sí mismo y tratar de entender qué es lo que pasa. ¿Okay? Y este sería, en un tiempo discreto, sería como el tiempo 1 de la solución de una ecuación diferencial. Esto es un objeto matemático súper claro y uno puede hacerse un montón de preguntas en ciertos casos particulares, y obviamente porque empezó, bueno, con un montón de motivaciones, empezó por el caso más sencillo. ¿Okay? Esto para mí va a ser una variedad diferenciable, esto va a ser una transformación con cierta regularidad. También puedo pensar que esto es el conjunto de Cantor y esto es un homeomorfismo. Eso es el cuadro tal vez más general de los sistemas dinámicos. Pero lo que hizo Poincaré fue estudiar el caso de homeomorfismos del círculo en detalle. Y él entendió qué era lo que pasaba si yo tomaba un homeomorfismo del círculo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el típico modelo de un homeomorfismo del círculo? Bueno, la rotación. Yo puedo rotar, ¿cierto? Yo puedo rotar por un ángulo, y de hecho esa dinámica es interesante. Si yo tomo un ángulo, lo voy a considerar módulo 1, voy a tomar el círculo siempre normalizado para que tenga longitud 1, es más fácil trabajar así. Entonces si yo tomo un ángulo y tomo la rotación de ángulo alfa, hay esencialmente dos fenómenos que se producen, y depende si el alfa es racional o irracional. Si es racional, y yo hago la iteración, o sea, si mi f es esta transformación y yo itero la cantidad exacta de s, el denominador del número racional, yo obtengo la identidad. Si alfa es igual a pq, entonces f a la p es igual a la identidad. Y si alfa no es racional, bueno, es más interesante porque esto es lo que uno hace siempre en el curso de análisis. Yo tomo los múltiplos de un número. Voy a ver cuál es la órbita aquí de un punto X. Va a ser el punto X más los ángulos de la forma n alfa con n mayor o igual a 0. Entonces, mira la órbita positiva. Si mira la órbita de z, va a ser con n en z. Y ese conjunto de puntos va a ser denso en el círculo. ¿Okay? Y de hecho no solo es denso en el círculo, sino que tiene una equidistribución en el círculo, que fue estudiado después por Bayer. ¿Okay?
Pero Poincaré no se metió en ese tipo de cosas, él simplemente miró a nivel topológico y él se dio cuenta que hay dos fenómenos, una que todos los puntos vuelven en sí mismos en un tiempo dado y otra que todos los puntos recorren densamente el ciclo. Y él definió un invariante que se llama el número de rotación. ¿Okay? Y el número de rotación es simplemente tratar de emular a partir de un f cualquiera una rotación. Entonces yo tomo un punto, yo tomo un f del círculo y yo pienso en esa f, pienso en un levantamiento de la f en la recta. ¿Okay? Es una transformación que va de la recta en sí mismo, que conmuta con la relación de orden 1 para que proyectado en el círculo sea igual a la f. Entonces aquí yo estoy en la recta y yo puedo sumar puntos, yo puedo iterar esta función f y voy a mirar f a la n de x y voy a dividir por n. ¿Ok? Entonces como un punto yo creo que le hace la inversa. Entonces, por ejemplo, aquí esencialmente, esta es una fórmula que yo la tengo ya expresada en la recta. Entonces, esencialmente, si yo tomo x más n alfa y lo divido por n y hago tender n al infinito, lo que obtengo es el alfa. ¿Cierto? Entonces, este numerito, de hecho, este numerito converge. Y esto es lo que se llama el número de rotación de la f chica si yo lo considero módulo 1. ¿Okay? Y ese número yo lo definí a partir de un x dado en el círculo, pero no es difícil de ver que no depende del x origen. Esencialmente porque el x acá, cuando lo divido por n, tiene que ser. Una cosa así. Bueno, este es el número de rotación de Poincaré, que está asociado a cualquier homomorfismo del círculo, es un número, y Poincaré hace una clasificación total, él entiende perfectamente lo que es, la información que tiene, y el teorema es que si el número de rotación de f es racional es porque estoy mirando los ángulos entre 0 y 1, o sea, para mí 2pi es 1. ¿Okay? Mejor expresarlo así. Y por eso que estoy tomando longitud 1 para el círculo, no longitud 2pi. El número racional sí, solo sí, bueno, ya no va a ser verdad que f a la q sea la identidad, pero al menos eso va a pasar en algún punto. O sea, existe un entero q y existe un x tal que f a la q de x es igual a x. Lo que se llama existe un punto periódico, un punto que vuelve a ser. Y si existe uno, puede que haya muchos, pero el exponente q va a ser el mismo para todos. ¿Okay? Y el caso interesante es este. El número de rotación es irracional. En este caso, no es que yo tenga esta propiedad, yo puedo tener puntos que no vuelven en sí mismos, pero hay algunos puntos que vuelven en sí mismos. Entonces, se tiene algo parecido a la rotación. Pero aquí se tiene realmente que el único modelo es la rotación. El número de rotación es irracional, sí, solo si f es, aquí la palabra, semiconjugado a R. ¿Okay? Entonces voy a explicar lo que la palabra que está. Cuando uno estudia una dinámica, en general cuando uno estudia un objeto matemático, uno define la clase de los objetos equivalentes, ¿cierto? O sea, los espacios homomorfos, etc. Entonces, ¿cuál es el objeto equivalente a una dinámica? Van a ser las dinámicas conjugadas, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un espacio de fase, el S1, F, y yo voy a hacer lo que uno llama un cambio de coordenadas. Y aquí que voy a suponer que es invertible, y aquí me va a quedar otra dinámica, otra aplicación de S1 en S1, que es simplemente ir para acá, moverse a la derecha y bajar. Sería un phi a la menos 1, F, phi. ¿Okay? Y esos dos objetos dinámicamente son iguales. ¿Por qué? Porque si yo tomo el viejo truco de álgebra, ¿cierto? Si yo tomo eso elevado a la n, es igual a eso. ¿Ok?
Entonces, si yo quiero ver qué es lo que pasa con lo que creaba en ese, basta ver con el original y conjugar. ¿Ok? Entonces, esos objetos son dinámicos y lo que dice Poincaré es que si yo tengo un órgano del círculo que tiene una rotación racional, esencialmente es la rotación salvo un cambio de coordenadas. ¿Ok? ¿Y el alfa es el número de rotación? Es el número de rotación. Sí. Exactamente. Pero no le he contado todo porque aquí hay una palabra semi. ¿Ok? Entonces, eso es el origen de la historia de la. Y el semi tiene derecho de que aquí yo les dije que la phi yo la asumía invertible en caso de una conjugación. En una semiconjugación voy a asumir que las cosas no son invertibles, pero que son buenas. Entonces, esta phi va a ser solo una transformación continua. Ya no voy a tener esta aplicación, pero sí voy a tener un diagrama que conmuta. Es decir, voy a decir que G es semiconjugado a F si existe una phi continua que hace eso. Entonces, voy a dar un ejemplo para que quede claro esto. Y esto lo entendió perfectamente Poincaré y la verdad es que murió sin poder resolver la pregunta que tenía al respecto. ¿Okay? Esta aplicación es más llamada la aplicación de Dirichlet. Voy a explicar por qué. Voy a comenzar con un alfa irracional y voy a moverme con la rotación irracional. ¿Okay? Entonces, este va a un punto, este va acá, vuelve, empieza a pasearse de manera densa por el centro. Y lo que voy a hacer va a ser que la órbita de ese punto es un conjunto numerable de puntos y cada punto lo voy a abrir de alguna manera. Voy a transformarlo, ese puntito lo voy a transformar en un intervalo y este punto lo voy a transformar en un intervalo. Y todos los puntos de la órbita los voy a transformar en un intervalo. De una manera inteligente, de tal manera que la suma total de la longitud de un intervalo sea finita. Entonces cuando yo hago eso me queda algo así como un círculo más grande, ¿cierto? Y la dinámica original de la rotación pasa a una dinámica acá, en el sentido que yo tengo una nueva transformación que me manda todo este intervalo en este intervalo y este intervalo en el intervalo correspondiente al punto que sigue y así sucesivamente. Tengo hasta incluso ocupar la transformación afín que me hace eso. ¿Ok? Entonces aquí me queda una transformación F que va de este círculo grande a este círculo, son el mismo círculo esencialmente. Y lo que sucede es que esta F tiene una característica que no tenía la anterior. Aquí toda la órbita era densa y aquí no son densas. Y la razón por qué no son densas es porque si yo tomo cualquier punto dentro del intervalo, ese punto no va a volver a entrar nunca más al intervalo. ¿Okay? Eso es lo que se llama un intervalo errante. No va a volver a entrar al intervalo porque la dinámica de la rotación está fuera de los intervalos. ¿Okay? Poincaré se dio cuenta de eso y lanzó una pregunta, P por Poincaré por pregunta, ¿puede F ser diferenciable? Porque todo lo que yo les conté esta construcción es totalmente topológica. Agrandar los puntos de intervalo, etc. Claramente voy a tener problemas con la diferencia. Aquí el phi algo tiene que tener, ¿cierto? El phi es una transformación que toma este intervalo y lo colapsa. No, aquí antes, en semiconjugado, el phi será de imagen densa o algo. Okay, el phi es una aplicación de grado 1 del círculo enseñante, ¿okay? Cuyos levantamientos son no decrecientes. ¿Ok? Pero va allá de esa formalización, el problema es súper concreto y súper claro. O sea, tomo una rotación irracional, abro una órbita, extiendo de alguna manera, pregunta, ¿puede ser F diferenciable? ¿Será que la respuesta a esta pregunta depende del alfa? ¿Será que para algunos alfas sí, para algunos alfas no? Etcétera. Poincaré ya sabía perfectamente que los números irracionales en un contexto dinámico tenían propiedades diferentes. Disculpa. Puede ser diferenciable tal que. O sea, que la F que yo obtenga por esta construcción puede ser un difeomorfismo de clase C1, por ejemplo. Puede ser un Pero difeomorfismo. dado un F, No.
dado un alfa, yo puedo implementar esta sí. transformación. Hay unas elecciones, no es que para un alfa exista un f, yo aquí hice un montón de elecciones, la longitud del intervalo, la aplicación de códigos. Pero ¿será que hay alguna manera de hacer todas esas elecciones de modo que el f que me resulte tenga alguna regularidad? ¿Okay? Y la respuesta, hay tres pedazos en la respuesta. El primero es el pedazo completamente olvidado por la historia, que es el pedazo de Boll en la década, creo que en el año 16, 17, creo que fue publicado durante la Primera Guerra Mundial, y nadie cita esto, es que F puede ser un difio C1. ¿Okay? Él se la arregló para hacer un difimorfismo C. Poincaré creía que se podía hacer un difimorfismo analítico, bonito, con fórmula, etc. ¿Okay? Y Boll lo hace a principios del siglo, lo publica en Acta Matemática, está en alemán. Son rarísimos los artículos del sistema dinámico que citan que los ejemplos atribuidos a Langlois estaban en el paper de Boll. ¿Okay? Langlois, el año 32, vuelve a probar esto, y por eso se le atribuye los ejemplos a él. Hace nuevos ejemplos C1, pero lo que prueba es que este F no puede ser nunca de clase C2. F no puede ser, lo digo propiamente, no puede ser un difio C2. Un segundo. Solo así, en el primer círculo estamos rotando en alfa. Sí. Ok, entonces el F generaliza en el fondo de las rotaciones. El F es una generalización, rota también en alfa, Claro, pero va a ser también algo pone raro, intervalo sí. en intervalo. Y los intervalos no se mezclan con el resto de la gráfica. El intervalo no. Esto es lo que se llama un intervalo errante, un intervalo del que todas sus imágenes son disjuntas. ¿Ok? Y Ocos, por ahí por el año 85 creo. Este es mi vector favorito de Ocos, porque primero que entiendo los principios, es difícil entenderlo. Es una nota al CRAS para los que no puntean las notas al CRAS en los comités de formación. Según muchos especialistas, el teorema más bonito de Ocos en cuanto a calidad-precio. En 4 páginas, teorema notable es que F no puede ser analítico. Real analítico, obviamente. ¿Cuál es la diferencia con esto? Es que yo no estoy suponiendo que sea un difimorfismo, o sea, a priori yo autorizo que tenga puntos donde la derivada es cero. ¿Okay? De hecho, es un teorema sutil porque yo puedo construir un F que sea de clase C infinito con un punto donde la derivada es cero y que tenga este comportamiento. ¿Okay? Eso es. Son unos contraejemplos muy difíciles de leer, que lo había hecho un poquito antes. F puede ser C infinito, pero con un punto con derivada cero. Andrés, Sí. lo que no entiendo es cuáles son las elecciones ahí. Porque parece ser que la órbita que uno elija no importa mucho, ¿sí? La órbita no importa. Lo que importa es como el tamaño de los intervalos nomás. El tamaño de los intervalos y después la aplicación es cómo la voy a pegar. Ah, ya. Porque la dinámica sigue subsistiendo fuera de los intervalos. Sí. Entonces tengo que pegarlo. Eso está súper bien hecho en el paper de Don Juan. Ahora, históricamente lo importante de todo esto, especialmente este paper de Don Juan, es que da inicio a la introducción a lo que uno llama la dinámica diferencial. ¿Okay? Es uno de los inicios de la dinámica diferencial. Si la gente se dio cuenta que las propiedades de diferenciabilidad de las aplicaciones que uno trabaja van a tener mucha relevancia para ver las propiedades dinámicas de la órbita y de los gases. ¿Ok? Y la verdad es que Langlois era un analista, no era un dinámico. Y ese paper es un paper de análisis. Bueno, y Ocos también dentro de los dinámicos es considerado el más analista de la dinámica. ¿Ok? Y
Y voy a hablar un poquito de la idea de Danjoa, que es muy bonita. Y de algunas cositas. Bueno, hoy en día, solo quiero agregar un detalle. Hoy en día esto es mucho más fino. De hecho, uno puede manejar todas las clases diferenciales que ocurren no solo para exponentes enteros, sino que también para exponentes fraccionarios, y entienden dónde se producen los quiebres de comportamiento, etc. Ok, entonces toda esta pregunta la planteó Poincaré a fin del siglo XIX, Danjoa la respondió en el año 32, y después vamos a ver que dejó abierta una pregunta y que fue resultado. Entonces, ¿cuál es la idea de Danjoa? Bueno, la idea de Danjoa es ocupar esto, ¿cierto? Eso se llama la regla de la cadena, ¿cierto? ¿Sí? La regla de la cadena para la deriva. Pero es mejor pensarla de otra manera. Mejor pensarla como el logaritmo. Logaritmo de dfg es igual al logaritmo de dg más el logaritmo de df compuesta con g. ¿Okay? Es una regla de la cadena logarítmica y es una regla de la cadena que a nosotros nos encanta porque permite de alguna manera linearizar las cosas. ¿Okay? Esto es un comentario aparte. Existen 3 reglas de la cadena para derivadas y dimensiones. ¿Okay? O sea, existen 3 nociones de derivada que satisfacen una regla de la cadena. En un sentido que se puede formalizar. ¿Okay? Está esta otra de la que yo voy a hablar después. Esto es lo que se llama la derivada afín. Es tomar la segunda derivada sobre la primera derivada, es simplemente derivar esto. De aquí me queda un d2g dg más d2f df compuesto con g, pero con un twist que es la derivada de g. Y esta otra de la que no voy a hablar, que es la famosa identidad de la derivada schwarziana, que aparece en un dg cuadrado. Y no hay más y no puede haber más. Ok, entonces yo me voy a concentrar en esto y voy a tratar de explicar qué es lo que hace la idea, porque la verdad es que rematar esta idea es un poquito sutil. Pero la idea es que Andrea, ¿no te faltó un logaritmo? ¿dónde? ¿Aquí? Ah, ¿por qué aparece? ¿Aquí? ¿No? Esto es un por. Esta es la regla de la cadena de la derivada. Yo tomo el logaritmo, yo derivo el logaritmo, yo derivo esto, yo tengo eso. Y bueno, derivo esto, yo tengo esto. Cuando hago la derivada compuesta, eso se deriva. Exactamente la ecuación de derivada de derivada. Es la schwarziana la que aparece de manera misteriosa. Aquí no aparece exactamente esto. Y de hecho lo voy a enunciar. La schwarziana de fg es igual a la schwarziana de g más la schwarziana de f compuesta con g simplificado por la derivada de g al cuadrado. ¿Okay? La derivada schwarziana en la clásica es la tercera derivada de la derivada schwarziana. Esta es una fórmula que cuando uno la ve por primera vez se sorprende de que funcione, pero la verdad es que hay maneras en que uno se vuelve natural. Esta es la tercera derivada dividida por la primera, menos 3 medios, la segunda dividido por la primera al cuadrado. Y un bonito ejercicio de cálculo para probar que esto se satisface. Es largo. Yo alguna vez lo vi, no lo hice. Pero siempre se equivoca el ejercicio. Siempre se equivoca, no sabe. Pero hay una manera, si tengo tiempo, hay una manera así que para darse cuenta que es evidente. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace Danjoa? Danjoa se da cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros teníamos esta dinámica
donde estaban estos intervalos verdes. ¿Okay? Estos intervalos no vuelven a caer en sí mismos. Entonces yo puedo controlar las derivadas a lo largo de todos los tiempos de los puntos. Y es una cosa, bueno, es un cálculo que se llama la estimación de Danjois y es la que por un argumento extra permite demostrar el teorema. Pero esto es un argumento estándar y súper importante. Fíjense, estos intervalos en algún momento se vuelven muy pequeños, ¿okay? Microscópicos, ¿cierto? Así, se pueden agrandar, pero en algún momento se tienen que volver cada vez más pequeños porque la suma total es 1. Y la transformación, supongamos que la transformación que me manda a este punto en este sea f a la n, o sea, el tiempo que me lleva ir de este punto a este punto sea n. Entonces los puntos estuvieron en alguna parte, en algún momento pasaron por aquí, después por acá, por acá, pero nunca estuvieron de vuelta en el mismo intervalo a lo largo de esto. Y yo quiero comparar la derivada en el punto x con la derivada en el punto y. Independiente de los puntos, siempre y cuando estén aquí. Si yo logro una estimación uniforme para eso, lo que yo voy a estar diciendo es que esencialmente, cuando yo miro f a la n y me mando un intervalo en uno que es muchísimo más pequeño, a priori eso podría estar estirando algunas partes, contrayendo otras, etc. Pero si yo tengo una estimación uniforme para eso, me está diciendo que me está controlando la geometría. ¿Okay? De una talla macroscópica a una talla microscópica. Y a partir de eso, Danjois termina la demostración de su teorema diciendo que si yo tengo un control de la geometría y este intervalo es mucho más grande que este, tiene que haber una contracción y ahí me hace aparecer un punto que es periódico, un punto fijo para f a la n, y eso está en contradicción con el hecho de que el número de relación es universal. Pero esencialmente este es el argumento, este es un argumento clásico que se llama el control de distorsión sobre el dominio errante. ¿Okay? Y para hacer este cálculo, lo que uno hace es, como la derivada es buena, uno toma el logaritmo. Y el logaritmo le aplica la regla de la cadena. Esto es sumatoria de igual a 0 a n menos 1 del logaritmo de df en fi de x menos el logaritmo de df en fi de y. Voy a hacerlo así. Una desigualdad rápidamente, una desigualdad triangular. Pero en realidad tenía una igualdad sin eso. ¿Cierto? Eso es exactamente. Esta es la regla de la cadena ocupada para f igual a g varias veces. Arriba y abajo. ¿Okay? Cuando lo veo abajo me quedo con esto. Lo importante es que, de nuevo, yo tengo el punto x y acá, el punto fi de x y el punto fi de y me quedan por acá. ¿Okay? Entonces, si uno supone que esto es finito, por ejemplo, que el logaritmo de la derivada sea una función Lipschitz, o que f sea una función C2, esto va a ser menor o igual que c por una constante c por f a la i de x menos f a la i de y. ¿Okay? Y de nuevo, esos puntos están siempre de a pares en intervalos disjuntos, entonces la suma de esa distancia es menor que la suma de la longitud total, o sea, son menor o igual a c. Y yo supuse log de f Lipschitz con constante c. ¿Okay? Pero en realidad la buena condición es que esto converja. Entonces la buena condición es que f sea una función tal que el logaritmo de su derivada sea una función de variación acotada. Eso es exactamente lo que estoy necesitando para que eso converja. Y el teorema vaya acá. Y Danjois lo probó ahí. El logaritmo de la derivada tiene que tener variación acotada. ¿Okay? Y Danjois hizo una pregunta que es la siguiente. Que como esto no puede ocurrir en esta clase de diferenciabilidad, significa que estos intervalos en realidad son puntos, significa que mi semiconjugación es en realidad una conjugación. O sea que el único modelo es la rotación. No se puede hacer otra cosa. Módulo cambio de coordenadas. Y en particular todas las órbitas son densas, porque en la rotación todas las órbitas son densas. ¿Okay? Y eso es lo que se llama una dinámica minimal. ¿Okay? Entonces si dice Danjois, esta es otra manera de enunciarlo, que es igual. Si f es un difio de clase, voy a escribir C1 más variación acotada.
reserva de orientación del círculo, número de rotación irracional, entonces F es minimal. ¿Ok? Todas las órbitas son densas, no puedo hacer esta explosión de manera diferencial. Y la pregunta que dejó Langevin abierto es si es F ergódica. Una condición de minimalidad, pero a nivel de medida. Esto quiere decir, puede existir para un F de esta clase diferencial minimal, puede existir un A de medida del eje intermedio que sea F invariante. O sea que la imagen de A por F sea igual al mismo conjunto. Tendría que ser como una nebulosa de puntos medible que tiene medida intermedia y que más encima se preserva. Un ejercicio bonito es probar que la rotación irracional es ergódica. Se puede hacer de varias maneras. La demostración clásica usa serie de Fourier, ¿okay? Pero se puede hacer de manera diferente. Y esta pregunta fue respondida en los años 70, por ahí por el 76, un poquito antes, independientemente por Michel Hermann en su tesis de doctorado y por Catot en un paper que nunca publicó. ¿Okay? Y de hecho la buena demostración de la de Catot. Una cosa súper linda y súper... En fin, les quería mostrar esto y les quería mostrar este argumento porque la verdad es que es súper importante y existe toda una industria de... Esto es lo que uno llama el control de la distorsión, es decir, encontrar una estimativa que para esto que no dependa del N, que no dependa del tiempo de iteración. Eso quiere decir que yo puedo pasar de escala macro a escala micro preservando la geometría. ¿Okay? Y hay otro resultado, por ejemplo, famoso en este ámbito, aunque es un poquito diferente, en dinámica compleja unidimensional, que es el famoso teorema de Lissajous, que dice que no existen dominios errantes para transformaciones racionales de la esfera de Riemann en sí misma. El dominio ya no tiene por qué ser integral, porque estamos en la esfera de Riemann, es un dominio que todas sus imágenes sean libres. ¿Ok? Y esa es una cosa en la que trabajó Juan harto en su tesis, sobre todo porque ese tipo de cosas misteriosamente sí aparecen en dinámica no arquimediana en dimensión de. Ok, yo lo que les quería contar es un asunto que me llamó la atención, que nadie lo hubiese considerado, suele suceder, y me tiene bien entusiasmado, que es modificar un poco el objeto que está mirando Langevin. Esencialmente, aquí el rol de la constante C es la variación del logaritmo de la derivada de ¿ok? O sea, esta suma está controlada, disculpe, no es el C, sino que si yo supiera que esto tiene variación finita, eso está controlado por la variación del logaritmo de la derivada. Eso es evidente porque estoy comparando puntos y estoy a lo largo de pares de puntos estoy midiendo cuánto está variando y eso es simplemente la definición. Y sucede que esta regla de la cadena implica algo que es evidente, que la variación del logaritmo de la derivada de una compuesta es menor o igual que la suma de la variación del logaritmo. ¿Está bien? Porque si yo tomo esto y yo calculo su variación, va a ser la variación de esto más la variación de esto. Cuando yo veo la variación de esto, es menor o igual. Cuando veo la variación de esto, no me interesa que haya un G por ahí, porque el G simplemente ir cambiando los puntos donde yo voy calculando. De hecho, es importante esto. Si F fuese de clase C2, entonces la variación del log de la derivada no es otra cosa que la integral de la segunda derivada sobre la primera. Valor absoluto. Es la normal de ¿okay? Y eso tiene relación con esta ecuación.
que la norma L1 de esto es menor o igual que la suma de la norma L1, y la norma L1 de esto es lo mismo que esta, porque esto es simplemente un cambio de variable en el L1. ¿Ok? Entonces es bonito eso, porque uno ve que una cosa que es analítica en realidad tiene una consecuencia dinámica importante, pero hay un lema que todo el mundo lo anuncia como el lema del folclore, que la verdad es que nadie sabe bien quién lo demostró por primera vez, pero es folclórico, el lema de las sucesiones subaditivas, que dice lo siguiente: si yo tengo una sucesión de números AN, n mayor o igual a 1, tal que A sub m más n es menor o igual que A sub m más A sub n, entonces A sub n dividido por n converge. Es un bonito ejercicio. ¿Ok? Y de hecho converge al ínfimo. ¿Ok? El límite de esto es el ínfimo de los valores posibles. ¿Ok? Es un bonito ejercicio probar eso. ¿Y por qué cito eso? Porque la ecuación que yo escribí arriba me dice inmediatamente que yo puedo ocupar el lema para definir algo. Si yo tengo esta desigualdad y yo en vez de f coloco f a la n y en vez de g coloco f a la m, lo que tengo es... Andrés, disculpa, ¿podés refrescar esa igualdad de dónde viene? ¿Esta? Lo que dijiste así rápido que Ah, esta. se puede leer. Las dos primeras. No, esto viene de que si yo tomo la variación es una suma que es menor o igual que la suma de las variaciones. Entonces me queda menor o igual que la variación de esto más la variación de esto. En la variación de esto con un g por la derecha no cambia. Porque simplemente en vez de estar comparando los puntos x y sub y, compara los puntos g de x y g de sub y. Ajá. Y la variación está en un supremo sobre todo. Ah. Gracias. Ok, entonces este es el lema, un bonito lema, y la verdad es que no sé dónde aparece por primera vez. Yo la primera vez que lo vi fue en un paper de John Milner de geometría, sobre el crecimiento de volúmenes de variables. Y lo hace, pero al parecer ya era conocido. Entonces, atribuirlo a alguien es difícil. Aunque hay gente que a veces le pone el nombre de Polia por ahí. Bueno, lo que les decía es que la ecuación, la desigualdad implica que si yo tengo una sola transformación, tengo esa desigualdad. ¿Ok? Pongo en vez de f a la m y en vez de g f a la m. ¿Ok? Y cuando las compongo me queda f a la m. Entonces el lema me dice que la variación del log de df a la n, que es una variación total, ya no estoy en un intervalito con un intervalito delante de n, dividido por n converge. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta es natural, o sea, tenemos un objeto y queremos entenderlo. ¿Okay? Esto le llamé la distorsión asintótica de f, y esto es una idea archiconocida, de hecho se ocupa mucho en geometría, y en general si uno tiene una cantidad que crece de manera sublineal, uno la divide por n y trata de entender qué es lo que pasa. ¿Okay? Ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si nosotros estamos en PSL2R, el grupo de las transformaciones de Möbius, yo puedo ver las transformaciones de Möbius en el modelo del disco como difeomorfismo del círculo. Yo puedo calcular eso. ¿Okay? Esto es súper bonito. La variación del logaritmo de la derivada de una transformación de Möbius es 4 veces la distancia entre el centro del... Yo tengo el disco hiperbólico, al sigma le llamo el centro, y bueno, yo tengo el F que actúa a nivel del disco y a nivel del círculo. ¿Okay? Y se tiene esta forma, la variación del logaritmo de la derivada, en transformación del círculo, es 4 veces la distancia, cuánto mueve el centro del F. Y esta es la distancia hiperbólica, perdón. Sí, no tiene mucho sentido. La distancia hiperbólica.
una fórmula bien bonita, que me dice que este número me distingue entre las transformaciones de medio parabólica y la hiperbólica. La hiperbólica son justamente las transformaciones para las cuales si yo coloco n acá y estudio eso con respecto a n, eso crece linealmente. Y las parabólicas son aquellas para las cuales eso crece sublinealmente. Y las elípticas son aquellas en que eso es acotado. ¿Okay? Esa es una forma de diferenciar este tipo de transformación. ¿Okay? Entonces, de alguna manera me están midiendo qué tan parabólico es una transformación, el hecho de que la distorsión sea cero. Y bueno, comenzamos a trabajar y bueno, sacamos dos resultados. El primero es que si F tiene número de rotación irracional, y hay que ponerle una clase de diferenciabilidad extra que de hecho es necesaria. Una historia que es bien interesante, que no voy a contar, que tiene relación con el trabajo de John Mather. Y el número de rotación no es racional, entonces la distorsión es cero. ¿Okay? Lo cual no deja de ser relativamente sorprendente, porque uno esperaría poder hacer... este es un número que para calcularlo yo tengo que ver qué es lo que pasa en todo el círculo. ¿Okay? Y más encima tengo lo iterado, entonces uno podría decir, a lo mejor la transformación se parece en primera derivada a la rotación, pero la derivada oscila de tal manera que cuando uno ve este número me sale positivo. Pero lo que me está diciendo es que si bien puede oscilar, la oscilación va a ser sublineal. Y lo segundo es que, bueno, habría que ver el caso racional, pero por la clasificación de Poincaré, el caso racional corresponde a cuando hay puntos que son periódicos. Entonces, voy a simplificar y voy a pensar que esos puntos en vez de ser periódicos van a ser fijos, entonces voy a considerar derechamente difeomorfismo del intervalo. ¿Okay? Y aquí ocurrió algo que es bien sorprendente. Lo primero es que hay una cosa que es obvia. Es que si f de x es igual a x y df de x no es 1, en algún punto, si existe un x0, que puede ser los puntos del borde, en los cuales la derivada no es 1, necesariamente la distorsión asintótica es posible. ¿Okay? Esto es una observación banal. Y la razón es la siguiente: si yo tengo un punto donde la derivada no es 1, cuando yo tomo lo iterado, o sea, cuando lo compongo varias veces, la derivada va a ser esa derivada en el punto elevado a la n. Y por lo tanto, el logaritmo va a ser n veces el logaritmo de la derivada inicial. ¿Ok? Que no es 0, porque la derivada no es 1. Entonces hay un punto donde la derivada está creciendo lineal, el logaritmo de la derivada está creciendo linealmente. Y por otro lado, como yo tengo algo que manda en un intervalo tiene que haber un punto donde la derivada es 1. Teorema de Barón. ¿Ok? Entonces eso uno lo descarta. Punto, por ejemplo, si aquí la derivada en 0 fuera 2, distorsión positiva. La derivada en 1 fuera 1, distorsión positiva. ¿Okay? La derivada tiene que crecer en alguna dirección. El caso interesante es el caso en que de haber puntos fijos como el 0 y el 1 son parabólicos, tienen derivada 1. Como el caso de las transformaciones de medios parabólicos, cuando uno toma una transformación de medios parabólicos y la ve como un difeomorfismo de intervalo, la derivada es 1. ¿Okay? Entonces nosotros creíamos ingenuamente que iba a pasar siempre lo que pasaba con transformaciones parabólicas, es decir, si la derivada de los puntos parabólicos es 1, la distorsión tenía que ser 0. Y resultó que no era verdad. ¿Okay? Entonces sí. A ver, voy a escribir esto. Si 0, 1 son los únicos puntos fijos. Y la derivada en esos puntos igual a 1,
Entonces, la distorsión es 0. Sí, solo sí. Recuerden, en el caso de una transformación de medio parabólica va a ser 0. Pero en general va a ser sí, solo sí. F es el tiempo 1 de un campo de vectores. Entonces aquí yo a lo mejor no les veo la cara de sorpresa, pero hay que sorprenderse. Voy a explicar algo. La primera vez que yo vi esto, yo quedé impresionado. Uno tiende a pensar de que los campos de vectores cuando lo integra saca difeomorfismo, como uno lo piensa. Pero no todos los difeomorfismos vienen de integrar campos de vectores. Eso es algo que uno sabe desde el año 60. En general, un difeomorfismo no proviene de un campo de vectores. De hecho, es un teorema que está en la tesis Jacobani. Genéricamente, en el sentido de ver, no puede colocar una topología en los espacios de difeomorfismo. Genéricamente, un difeomorfismo no proviene de integrar un campo de vectores. Es una cosa totalmente diferente. O sea, uno adquiere la mente, cuando uno piensa en dinámica continua y dinámica discreta, son mundos totalmente diferentes, porque las dinámicas discretas que vienen de continua son muy pocas, son despreciables. Entonces, el hecho de que un número me detecte si un difeomorfismo viene o no de un campo de vectores, a mí me parece bien sorprendente, expresado así. Ahora, si uno le pone entre medio que hay una teoría que fue desarrollada por John Mather en los años 70, 80, que nunca escribió, pero que está en la parte no publicada de la tesis de Yukosia, y uno se sorprende un poco menos. Lo que tengo que decir es que este es un teorema reciente en colaboración con Hélène Einar, y a ella le gusta usar su segundo apellido, así que lo voy a escribir. Más que bonito, Bontam. Buenísimo. ¿Okay? Hélène Einar, es de París 6, pero está en el Instituto de Fourier. ¿Okay? Y ella es la especialista en el mundo, en la teoría de Mather, y en esto de relacionar difeomorfismos con campos vectores. Ya ve un difeomorfismo que existe, viene de un campo de unos papers bien impresionantes. Y como digo, son problemas de dinámica, pero que se traducen en cosas de análisis súper finas y de análisis no lineal. Eso es súper importante decirlo. El análisis donde no saco nada con meter serie de Fourier. Tengo que hacer todo a la mano. ¿Okay? Y la tesis de Elena es bien impresionante al respecto. Ella viene de otro mundo. Voy a concluir por esto. Porque originalmente ella no es ni analista ni dinámica. Ella viene del mundo de la foliación y de hecho viene del mundo de la geometría y topología de contacto en dimensión 4. ¿Okay? Viene de allá. Entonces, su tesis era estudiar unos problemas que se llaman los problemas de conexidad de foliación. Es decir, yo tengo un espacio foliado, descompuesto en hoja, y yo quiero transformar una foliación en otra de manera continua. Y esos problemas se transforman en transformar difeomorfismos en otros difeomorfismos de manera continua. ¿Okay? Entonces voy a dejar esto aquí y voy a explicar con la relación con eso. Relación con la conjugación y la deformación. ¿Okay? Y lo que pasa es que voy a escribir una fórmula y de nuevo va a ser chequear usando la regla de cadena que lo que voy a escribir funciona. Ahora, ¿cómo uno la descubre? La verdad es que es una cosa muy bonita. Pero voy a escribir algo. Supongamos que tenemos un difio, puede ser del círculo o del intervalo, lo que sea, de clase C1 por lo menos. Y voy a tratar de, ¿se acuerdan que yo trataba de cambiar coordenadas en Android para construir la phi? Entonces voy a asociar al difio y a un tiempo n voy a asociar una phi n, que va a ser un cambio de coordenadas. ¿Ok? Y la phi n la voy a definir por la derivada. La derivada de phi n en x va a ser igual a, esto es bien, la integral es bien concreto, de f de x
contra dfn-1 de x. Estoy multiplicando, aquí estoy derivando f, después derivo la f cuadrado, la f cubo hasta la fn-1 y saco la raíz enésima de todo eso y divido por la integral total para normalizar. Cuando yo hago eso, yo estoy definiendo la phi n por su derivada, o sea, no estoy especificando qué me vale, pero no importa, porque dos soluciones por la izquierda difieren por una rotación. Si yo estoy en el círculo, yo pido que el 0 sea el guión del 0 y el 1 en el 1. ¿Cuál es la diferencia entre la recta y la Porque la parte de arriba no lleva integral. Gracias. Gracias. No, este es el valor, pero tengo que normalizar para que la integral total sea 1, ¿cierto? Eso es todo. ¿Está bien? Y este es un calculito bonito. Calculen d phi n compuesto con f compuesto con phi n menos 1. ¿Ok? Y bueno, usando regla de la cadena varias veces, nos saca que esto es igual a df a la n de la potencia enésima, ¿cierto? Raíz enésima. No en el punto que yo quería, sino en el punto n menos 1 de x. Ya, por eso o sea, yo estoy calculando en el punto x, y aquí me sale el punto phi n menos 1 de x. ¿Está bien? Pero si yo tomo la variación del logaritmo a los dos lados, de nuevo, aquí, esto es un cálculo, que uno lo hace y se equivoca mil veces, y después le da, y después uno cuando le da, trata de entender qué es lo que está pasando. Está pasando algo bien bonito por detrás, pero no tengo mucho tiempo para decirlo, pero, o sea, para hacer el cálculo, lo que está pasando es que aquí tenía unas ecuaciones bien bonitas, que eran reglas de la cadena. Cuando uno tiene reglas de la cadena, eso lo piensa como cociclo. Lo que está dando vuelta por detrás es una cohomología donde naturalmente estos son unas sucesiones de funciones que se ajustan bien al problema que yo estoy estudiando. En términos concretos esto. Y la variación del logaritmo de la derivada de esto va a ser igual. Cuando yo calculo variaciones, el hecho de cambiar la variable no me afecta. Me va a quedar la variación del log de df a la n y en la raíz enésima divide por n. ¿Ok? Entonces, y esto, cuando n tiene un infinito, entiende por definición la distorsión asintótica. ¿Ok? Entonces, si la distorsión es 0, me quiere decir que con estas transformaciones con las que yo estoy conjugando, yo voy acercando mi diffeomorfismo original a algo que no tiene variación de logaritmo, es decir, voy acercando la rotación. De hecho, lo puedo ir acercando de manera psicológica. Yo parto de un diffeomorfismo que algunos intervalos los estira mucho, algunos los contrae, etc. Yo empiezo a enderezar las coordenadas para que en el proceso, en el límite, lo que obtengo es la rotación. ¿Ok? Lo bonito es que yo aquí lo hice para un diffeomorfismo, pero aquí lo puedo hacer para varios diffeomorfismos simultáneamente. Si yo supongo, por ejemplo, los diffeomorfismos conmutan. Yo tengo dos que conmutan, hay una fórmula donde van a aparecer no las derivadas de solo uno, sino de los dos, y donde simultáneamente yo puedo enderezar los dos para llegar a un par de rotación. ¿Okay? Y eso es un ejemplo de deformación, de la deformación más fuerte que uno puede hacer, que es la deformación por conjugación. ¿Okay? O sea, yo parto con una dinámica, dos diffeomorfismos que conmutan, y yo encuentro diffeomorfismos que conmutan en el límite, que son las dos rotaciones. ¿Okay? Entonces voy a tratar de convencerlos de que esto es lo importante. Este era el problema original de la tesis de Jokos, que Jokos nunca resolvió. ¿Okay? Pero Michelin-Mann era así, daba problemas así bien duros. O sea, hay una anécdota. Yo estuve en la defensa de tesis de Juan Rivera, que hizo una tesis extraordinaria sobre dinámica peádica. Termina la defensa y Michelin-Mann le pregunta: ¿qué pasa en el caso de dinámica sobre cuerpo finito? Así, ¡puf! Lo mató al tiro. Dijo, esa es la pregunta de verdad. La tesis que le hizo Michelin-Mann a Jokos era estudiar si el par de diffeomorfismos
del círculo que conmutan. O sea, esto es un espacio, ¿cierto? O sea, es un subconjunto de diff infinito plus diff infinito, ¿cierto? Y diff infinito tiene una topología. ¿Ok? Entonces, si lo escribir así. Es si si este espacio es conexo por algo. ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces yo tengo dos difimorfismos que conmutan, yo tengo otros dos, si yo me puedo mover de uno al otro continuamente, y en cada tiempo en que yo me voy moviendo voy preservando el hecho de los difimorfismos que tengo que conmutan. ¿Ok? Eso sigue en abierto desde el año 60. Y la verdad es que no ha habido mayor progreso, pero con el EN lo que hicimos es algo interesante en una dirección y débil en otra. Que lo voy a escribir así. O sea, en vez de mirar los difimorfismos C infinito, lo mira el difimorfismo C1. Y la respuesta es sí. En un paper que escribí hace un año salió en compositivo. Y ahora el teorema nuevo es que con el N podemos llegar, salvo un pequeño detalle técnico, pero lo voy a enunciar así. La verdad es que no es verdad, no llegamos al 2, llegamos a la clase de Andrew, así no me apareció nada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay varios casos a considerar, pero el caso clave es cuando justamente en el caso clave justamente ocupamos estas deformaciones por conjugación, no solo para un difimorfismo, sino para varios puntos. Tened en cuenta, la deformación es súper explícita porque viene dada por una fórmula así un poco rimbombantes, pero que son bonitas. Y lo simpático, no sé si se da cuenta, pero esto no es nada más que la media geométrica de las derivadas a lo largo de las iteraciones. Al final de cuentas, de hecho, yo siempre lo digo, Michel-Hermann en su tesis anduvo cerca de estos resultados, pero Michel-Hermann por alguna razón se empecinaba en ocupar una fiel que eran las medias aritméticas de los iterados de f. Nosotros lo único que hicimos fue cambiar las medias aritméticas de los iterados de f por las medias geométricas de las derivadas de los iterados de f. Y tenemos que normalizar. Eso funciona mucho mejor porque se ajusta a la regla de la cadena logarítmica. Ok, espero no habernos matado con tanto tecnicismo. La verdad es que esto es técnico. La universidad tiende a ser técnica, pero me hubiera gustado dedicar un poquito de tiempo por qué esto aparece naturalmente, porque si hay una topología por detrás, una topología dinámica, y creo que hay cosas que se pueden hacer a nivel general en esa dirección. Ah, eso es una súper buena pregunta. Una súper buena pregunta. ¿Por qué? Todavía no se responde. Sí, es una súper buena pregunta. El FIN, a ver, se comporta mucho a lo siguiente. Voy a tratar de hacer un cálculo que cuando yo tengo transformaciones de medio en el círculo y yo miro una parabólica y una hiperbólica con los mismos, que comparten un punto. ¿Okay? Entonces yo hablo en ese punto y yo la miro como transformaciones afines de la recta. ¿Okay? Entonces voy a colocar x más 1 y x 2x. ¿Okay? Este es como mi f y este es como mi phi. ¿Okay? Este es mi f en una parabólica. Esto, no mire la fórmula, es para explicar la heurística. Esta es mi f, es una transformación del intervalo, de un intervalo en sí mismo. Y esto es una transformación del intervalo en sí mismo también. Lo que pasa es que uno tiende a pensarla cuando abre el intervalo y se va a la recta. ¿Okay? Pero estas dos transformaciones verifican lo siguiente. Phi, f phi es igual a...
voy a escribir así. Hay que poner una inversa en alguna parte, ¿cierto? Debería ser acá. ¿Está bien o no? Si yo tomo el x, lo divido por 2, sumo 1. Sí. Ahora sí. Yo tomo un x. ¿Está bien? ¿Sí? Yo tomo un x, lo multiplico por 2, sumo 1, me queda 2x más 1, divido por 2, me queda x más 1. ¿Ok? Esto es una igualdad. Y si yo llamo phi n a mandar x en x dividido por 2 a la n, entonces yo tengo la igualdad phi n f phi n inverso es igual a f elevado a 1, 2 a la n. ¿Ok? Multiplico por 2 a la n, sumo 1 y divido por 2 a la n, me queda sumar 1 dividido por 2 a la n. Entonces, de alguna manera, lo que pasa con las phi n en general es un fenómeno parecido a este. ¿Okay? No es que para cada f exista la phi que me den dentro de transformaciones de medios, pero es una cosa parecida. Entonces, las phi n tienden a degenerar, tienden a hacer cosas como esta phi n tiene derivada 1 a la n, entonces tiene derivada muy chica en 0,1. Eso vendría a ser el gráfico de una phi. Cada vez se va aplanando más los extremos y tiene que complicar. Y eso es, tengo que reconocer, no, sí tengo una demostración, pero me gustaría entender algo, porque tengo una demostración de que de verdad las derivadas tienden a 0 para esas fieles. Pero llegué a un problema súper bonito, a lo mejor no voy a contar, a lo mejor hacer una solución fácil. ¿Está mucho? Sí, está mucho. Un problema así de tipo elemental. Y estaba trabajando, pensando en el asunto y bueno, esto es, los cálculos se traducen en lo siguiente. Problema. Yo tengo una sucesión de números indexados en z, todos positivos. Supongo que la suma es finita. ¿Ok? Esa va a ser mi suma. Le voy a llamar S1. Con n en z. Y S2 va a ser, voy a tomar y voy a sumar las raíces cuadradas de los productos de A2. ¿Ok? Es fácil ver que esto es más chico. S3 va a ser la suma de las raíces cúbicas de A3, etc. Está claro, ¿cierto? SK va a ser la suma de las raíces KS de ahí. ¿Ok? Se parece a eso. Pregunta. ¿Será que SK tiende a ser? Yo creo que sí. Y una cosa totalmente. Cuando estoy con difio y aparecen en ese contexto, yo no sé. Pero yo creo que siempre creo. Yo sé que los SK convergen, porque curiosamente, si uno ocupa una aritmética geométrica, no es difícil ver que la sucesión NSN es subaditiva. Es decir, que n más n, Sn más n, es menor o igual que NSN más NSN. Con el lema subaditivo significa que esta sucesión dividida por n converge, que eso es exactamente 0. Entonces, SK converge. Y yo creo que siempre converge. Todas las sucesiones convergentes que conozco se la devolvieron. ¿Entiendes? ¿Okay? Y es natural porque, si se ve, bueno, cuando yo transformo esto en esto, yo tengo una desigualdad aritmético-geométrica que hace que de aquí a acá caiga, ¿cierto? Y no puedo tener igualdad porque si no todos los términos serían iguales, pero no puede ser todos los términos iguales, pero la serie converge, ¿cierto? Y después también tiene que seguir cayendo, entonces lo que tengo que hacer es que
no se puede estacionar antes de haber caído totalmente. Y no lo he encontrado en ninguna parte. Y la verdad es que Hardy tiene unas cosas parecidas y encontré una desigualdad de Kahneman que no tenía idea que existía, que era la desigualdad de Kahneman es sumar a 1. Es súper importante aquí que la serie sea indexada en Z. Si está indexada en N es una trivialidad. Pero en Z. La estimativa de Kahneman es una cosa así. O sea, yo parto con mi serie, esta solo en natural, sumo primero la raíz cuadrada de los dos primeros, la raíz cúbica de los tres primeros, la raíz cuarta de los cuatro primeros, etc. Y Kahneman demuestra que es un menor igual que E por la suma de los números. Y de hecho un menor estricto. Y después hay una desigualdad de Hardy, de hecho hay una desigualdad de pero esta exactamente no. Así que si alguien lo ocurre, me mando un mail, yo le ofrezco una recompensa. Como decía, en mi caso, donde los números vienen de diffeomorfismo, salen del teorema algórico y cosas así. Creo que es verdad. Muchas gracias, Andrés.